Números 23. Y busque conmigo el versículo 19. Cuando usted ya lo ha encontrado, dice amén. Números capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra del Señor así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere y no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le proclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable en esta tarde. Únase conmigo. Padre bendito, gracias te damos por tu misericordia y bondad, porque tú eres un Dios bueno, Señor, misericordioso y clemente. Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar para alabarte, glorificarte y exaltarte. Señor bendito, tú eres un Dios bueno. Padre Santo, ahora venimos delante de tu presencia para que seas tú moviendo tu mano poderosa, para que seas tú, Señor amado, hablándonos, instruyéndonos, para que seas tú, Señor, edificándonos como solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor de misericordia, fortalécenos, exhórtanos, bendícenos y danos tu palabra, por favor. Que al salir de este lugar salgamos instruidos, edificados, y que los que todavía no te conocen hoy puedan conocerte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre bendito. Quédate con nosotros y que ninguna interferencia, Señor, venga a interrumpir, Señor amado, la comunión contigo y que la atención que tu palabra merece. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. La firme promesa de Dios es el tema que hoy, hermanos, quiero que compartamos en base a estos versículos que acabamos de leer. Y es que hay una verdad central, hermanos, en todo esto, y es que sobre las promesas del Señor se apoya nuestra esperanza. Se lo voy a repetir. Sobre las promesas del Señor se apoya nuestra esperanza. Estas palabras que acabamos de leer fueron dichas por Balaán. Y es que el rey de Moab lo manda a llamar a Balaán. Su historia, Balaán comienza a aparecer desde el capítulo 22. Y es que después que el pueblo de Israel en su caminar rumbo a la tierra prometida, llegaron a un lugar donde habían unos reyes llamados Og, que era el rey de Basán, y resulta de que vencieron a este rey, y también el rey Sihón, que era el rey de los amorreos, también los vencieron, el pueblo de Israel junto a su ejército, y prosiguieron su camino. Llegó un momento cuando el pueblo de Israel
por orden de Dios, acampó, pusieron sus tiendas de campaña cerca de Moab. Ahí en Moab había un rey que se llamaba Balac. Pero este Balac era un hombre muy observador. Y él se dio cuenta de que el pueblo de Israel no vencía porque era numeroso, aunque sí lo era, sino que había algo en el pueblo de Israel que lo hacía vencedor, que no lo hacía retroceder. Y él había venido oyendo acerca de las noticias, o las noticias acerca de las victorias que había tenido el pueblo de Israel antes de que se acampara frente o cerca de Moab. Entonces dijo él: aquí hay algo extraño, dijo el rey Balac, y es que hay una fuerza sobrenatural que acompaña al pueblo de Israel. O sea, no era tonto ese rey. Entonces dijo él: si hay una fuerza sobrenatural que acompaña a Israel, entonces quiere decir que naturalmente no se le puede vencer. Se necesita una fuerza sobrenatural también para poder vencer al pueblo de Israel. Esa fue la conclusión que él llegó. Entonces resulta que ahí en el capítulo 22, como le acabo de decir, aparece Balac haciendo prácticamente o tomando una decisión. Y es que dice la Biblia que mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en una ciudad llamada Petor. Eso está ahí en el versículo 4 del capítulo 22. Dice que él vivía, o sea, este Balaam vivía a las orillas del río Éufrates, en la tierra de Amavitas, que es prácticamente donde hoy, ahí por ahí donde es Irak hoy en día. Lo manda a llamar y le manda a ofrecer a Balaam presentes, pero no solamente lo manda a llamar ofreciéndole presentes, sino que también le manda elogios. Y dice que lo mandó a llamar y le dijo: yo quiero que maldigas a Israel en mi nombre, porque sé, le dijo, que lo que tú bendices es bendito y lo que tú maldices es maldito. Por eso te mando a llamar. Y además le mandó a ofrecer presentes para que viniera. Pero resulta que la Biblia dice que estos enviados de Balac se quedaron a dormir en la casa de Balaam. Y les dijo Balaam: no puedo darles la respuesta ahorita, quédense a dormir ahora, esta noche, y déjenme hablar con Dios. Viene y se reúne con Dios Balaam y le pregunta. Pero más que todo fue Dios el que tomó la iniciativa, porque dice la Biblia que Dios le habla a Balaam y le dice: ¿quiénes son esos hombres que están durmiendo en tu casa? Viene Balaam y le dice a Dios: bueno, son unos enviados del rey Balac de Moab que vienen para que yo vaya y maldiga al pueblo de Israel. Le dice el Señor: no puedes ir. No puedes tú maldecir a quien yo he bendecido. Al amanecer otro día, Balaam le dice a los enviados de Balac: miren, les dice, no puedo irles porque el Señor no quiere, les dice. Vienen estos hombres y se regresan y llegan donde Balac y le dicen: Balaam no quiso venir con nosotros porque su Dios no lo dejó venir. Viene Balac y comienza a hacer otra embajada y manda, dice la Biblia, a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Y le dijeron a Balaam ellos de que le iban a aumentar la recompensa. O sea, Balac les dijo: vayan y díganle a Balaam que le voy a aumentar la recompensa, le voy a dar mucho más de lo que le ofrecí al principio. De nuevo Dios le habla a Balaam en la noche, porque Balaam les dijo a los enviados de Balac: quédense esta noche acá y voy a hablar con Dios a ver qué Dios me dice. Dios de nuevo le habla a Balaam y le dice: ¿quiénes son esos hombres que están durmiendo en tu casa? Y viene Balaam y le cuenta la misma historia. Son los enviados del rey Balac que vienen para que yo vaya y maldiga al pueblo de Israel. Bueno, le dice Dios, ya que insiste, ve con ellos, pero vas a decir, le dijo el Señor, lo que yo te diga que digas. Entonces viene él y al amanecer los hombres le preguntaron: ¿qué te dijo Dios?
Sí, me dijo que fuera, les dijo Balaam. Ya la hicimos, dijeron aquellos. Pero le dijo Balaam, Dios me dijo que tenía que decir lo que él me dijera que dijera. Bueno, dijeron ellos, está bueno. Y se van y lo llevan. Pero resulta que usted conoce la historia, que mientras Balaam iba con su burra rumbo a Moab, se le aparece el ángel del Señor. Es una historia bien conocida por el pueblo del Señor ya. Pero resulta que Balaam no veía al ángel del Señor, solo la burra lo veía. Y viene la burra y comienza a hacer movimientos que nunca antes había hecho. Tanto que hasta golpeó a Balaam. Pero llega el momento cuando el ángel del Señor se le seguía apareciendo a la burra, en un momento o en un lugar donde era estrecho, donde no había para dónde salir, porque antes de primero la burra salía para un lado y dejaba el camino. Pero un momento cuando llegó a un lugar donde la burra no podía salir ni para la izquierda ni para la derecha. Y adelante estaba el ángel del Señor. Y ahí es donde se echó la burra. Y comienza Balaam a darle de alma, ¿verdad? A pegarle 3 veces. Y es ahí donde la burra le habla. Era más burro él que la burra. Y entonces la burra le dice: ¿por qué me pegas? ¿Qué mal te he hecho yo? Siempre te he cargado, soy tu fiel burra. ¿Y por qué me estás pegando? Bueno, porque me estás haciendo esto, te estás portando de una manera. Fíjense, ¿hasta dónde era la ceguedad de Balaam, que no se daba cuenta que con la burra estaba platicando? Llega el momento cuando dice la Biblia que por fin el ángel del Señor le quita la venda de los ojos a Balaam y lo ve. Y le dice el ángel: agradécele que estás vivo a la burra, le dijo. Si no fuera por ella, hace tiempo te hubiera matado. Bueno, le estoy haciendo un resumen de la historia, aunque creo que usted ya la sabe. Pero resulta que llega el momento cuando ya Balaam llega ante el rey Balac, lo recibe con honores. Balaam le dice: vas a hacer altares para ofrecerle al Señor holocaustos. Con mucho gusto, le dijo Balac. Y lo lleva a lugares altos para que Balaam pudiera ver al pueblo de Israel. Y le dice: mira, de aquí se ven todas las tiendas de campaña de Israel. Maldícelo en mi nombre. Y dice en la Biblia que es ahí donde Balaam, ya en el capítulo 23, desde el versículo 7, comienza Balaam a dar su primera profecía, su primera maldición, vamos a decir así entre comillas. Y comienza Balaam, en lugar de maldecir, le dice en el versículo 8 del capítulo 23, ¿cómo? Le dice, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios ha bendecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no lo desea? Desde la cima de la peña te veo, le decía Balaam al pueblo de Israel. Desde las colinas te contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones, un pueblo especial, pues. ¿Quién podrá calcular la descendencia de Jacob? Decía Balaam. Tan numerosa es como el polvo. O contar siquiera la cuarta parte de Israel. Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo, dijo. Entonces le dijo: no, pero ¿qué te pasa? Le dijo Balaam. Balaam, yo no te he mandado a llamar para eso. Te he mandado a llamar para que lo maldigas. Y entonces le dice Balaam: bueno, yo al principio dije que yo iba a decir lo que Dios me dijera que dijera. Así que eso. Pero viene Balac y dice: no, voy a cambiar la posición. Quizás es el lugar donde mucho se inspiró. Y lo lleva a otro lugar donde no se veía la totalidad del campamento de Israel, sino que se veía una parte. Dijo él: con una parte que vea, no se va a inspirar y va a decir maldiciones. Y de nuevo vuelven a hacer holocaustos el siguiente día. Y comienza Balac, le dice Balac: vaya, ahora sí, ahora maldícelo. Y entonces viene Balaam y comienza su segundo oráculo,
segunda maldición. Y entonces viene Balaam y comienza de nuevo a bendecir al pueblo de Israel. Comienza de nuevo a bendecir al pueblo de Israel. Y entonces le dice Balac por último, mira, le dice, si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Pero lo que tú estás diciendo son bendiciones. Porque Balaam dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, decía. Qué bello es el campamento de Israel, decía. Y a maldecirlo venía. Pero estaba alabando. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, dijo. Son elogios, hermanos. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agab, su reinado se engrandece, decía. Eso colmó la gota, o sea, esa es la gota que colmó el vaso de la paciencia de Balac. Entonces viene cuando Balac le reprocha a Balaam sus profecías en favor de Israel, es cuando Balaam le responde las palabras que acabamos de leer. Y le dice en el versículo 19, que fue el primero que leímos, Dios le dice a Balaam, no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Le dice. Le hace esas preguntas retóricas al rey pagano Balac. A pesar, hermanos, de que este Balaam era un hombre más burro que su burra y un hombre tan tenaz en el mal, porque era un profeta prácticamente caído, porque lo que lo lleva a él a ir a donde Balac fue el dinero. Fue el dinero. Él sabía de que Dios no estaba de acuerdo en que él fuera a maldecir al pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, las palabras que nosotros leímos son ciertas. A pesar que las dijo un profeta caído, un hombre que no andaba tan rectamente, si podemos así decirlo. Y es que fíjese que ahí es bien claro cuando dice que el Señor no es un simple mortal, porque todos los mortales somos simples. Pero Dios no es un simple mortal, dice, para cambiar de parecer. Solo el ser humano es que es indeciso en sus decisiones. Solo el ser humano es que dice ahora sí, mañana no. Solo el ser humano es el que cambia de opinión constantemente. Pero lo maravilloso es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que no, como no es un simple mortal, Él no cambia de parecer. Él no cambia de parecer y todo lo que Él dice que hará, lo habrá de hacer. Porque todo lo que Él ha dicho, amados hermanos, que habría de hacer, lo ha hecho. Dios, amados hermanos, desde tiempos inmemorables prometió un Salvador y lo envió. Dios, amados hermanos, en su gran misericordia prometió redimir a los suyos y lo ha hecho. Dios prometió expiar el pecado de su pueblo y lo ha hecho. Él prometió perdonar el pecado de su pueblo y lo ha hecho. Él promete proveer a su pueblo en medio de la necesidad y lo hace. Él promete sanar al enfermo y cuando lo promete, lo cumple. Él promete, repito, proveer en necesidades a su pueblo y lo hace. Él promete regresar por su pueblo y lo hará. Gloria al Señor. Porque Él cumple sus promesas. El ser humano no es así. Pero por eso Balaam, a pesar de su estado calamitoso en que andaba, él era consciente del carácter de Dios y de que sus promesas no cambian. Ahora, resulta, amados hermanos, que esas promesas de Dios son incondicionales. Fíjese aquí. Las promesas de Dios son incondicionales. ¿Qué significa eso? De que las promesas de Dios se habrán de cumplir aun cuando su pueblo, aun cuando un creyente
le sea infiel e inconstante. Mire, hermanos, el pueblo de Israel, nosotros podemos darnos gusto leyendo la historia del pueblo de Israel en toda la Biblia. Y uno muchas veces se clama, dice: qué bárbaro, qué pueblo este más terco, viendo las maravillas de Dios, viendo cómo Dios abrió el mar rojo para que pasaran, viendo que el Señor sacó agua de la peña, viendo que Dios los cubría con una nube durante el día y por la noche les ponía una columna de fuego para que no se extraviaran en el desierto. O sea, qué desagradecidos, dice uno. Pero es que uno también cae en la condición de ellos. Sí, muchas veces. Pero yo le digo, ¿Dios ha abandonado acaso o abandonó acaso al pueblo de Israel? Nunca. Nunca. Y eso es lo que Balaán le dice a Balac en el versículo 21. Dios le dice: no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel, le dice. Él no está negando que el pueblo de Israel no haya sido desobediente. Él no está negando, Dios jamás niega la conducta de una persona. Dios, amados hermanos, lo maravilloso de Dios en su fidelidad y cuanto a sus promesas es de que Él no va a cambiar tan solo porque usted y yo cambiamos. Entonces, ¿de qué saldríamos, verdad? O sea, las promesas del Señor son tan firmes aun cuando su pueblo no sea fiel. Oiga, hermanos, las promesas del Señor son tan firmes aun cuando usted y yo no seamos tan fieles. No lo creen, ¿verdad? Pues sí, porque la religión nos ha enseñado que hay que portarse bien para que el Señor nos bendiga. Si no, no. Entonces ya no es por gracia, es por méritos. Hay que ganarse las bendiciones. Así ha enseñado la religión por siglos. Pero Dios no trabaja así. La fidelidad de Dios no está condicionada a nuestro buen o mal comportamiento. No. Sus promesas son firmes. No mire lo que le dice Balaán a Balac. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob. No es que Dios no vea, o es que se haga del ojo pacho él, como decimos, ¿verdad? Dice: no, Israel no ha pasado nada. No, Él sabe todo. Si no, no los hubiera castigado tantas veces por su maldad. Porque como a sus hijos Dios los corrige. Pero sus promesas son firmes. No creen, ¿verdad? Oiga, hermanos, parece increíble, pero es cierto. ¿No canta usted el coro: las promesas del Señor mías son? Sí, o van a ser, o tal vez son. ¿Cómo dice el coro? Las promesas del Señor mías son, dice. Porque la Biblia así lo dice. Las promesas del Señor tal vez van a ser mías. No, mías son, dice. Porque la palabra de Dios así lo asegura. Entonces, dice la palabra del Señor: Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob. Es que el amor de Dios es tan grande, amados hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, como dice este libro santo, Él permanece fiel. Él permanece fiel, hermanos. Y porque Dios es fiel, no nos ha aniquilado. Porque Él es fiel. De tal manera que, como podemos ver aquí, que el Señor no tiene condicionadas sus promesas y no ha reparado, dice, en la violencia, en la maldad, pues en el pecado de Israel. De tal manera entonces que no existe obstáculo que detenga las promesas de Dios. ¿Tienen sueño ustedes, hermano? Los veo un poco tristes. Es el día de la bendición. Miren, hermanos, no hay obstáculos que detengan las promesas de Dios. Se lo voy a repetir: no hay obstáculo, ni el mismo diablo puede detener que las promesas de Dios se cumplan en el creyente. Dice amén usted. No hay nada, hermanos.
No hay nada. Hay personas que dicen, ya me robó la bendición el diablo, dicen. Oiga, hermanos, lo que Dios ha prometido para su pueblo, ni el mismo diablo puede meter su mano para poder quitárnosla. No, no es así. No es así. Ahora, este punto es interesante, hermanos. Y es que Dios, en su afán, como le acabo de decir, está dispuesto a bendecir a cuantos esperan en su misericordia, a cuantos confían en Él. Pero hay otro aspecto, y es que contra el pueblo del Señor no existe mal que prevalezca. Se lo voy a repetir. Contra el pueblo del Señor no existe mal que prevalezca. Prácticamente Balac lo que quería es que Balaam con sus conjuros pudiera detener al pueblo de Israel. Prácticamente ya Balaam estaba actuando como un brujo. Sí, así estaba actuando. Y por eso Balac lo manda a llamar. Dijo, este tiene poderes y va a detener con sus maldiciones a este pueblo que salió de Egipto. Y no se ha detenido, porque no se habían detenido por el camino. Venían marchando. Sí, se detenían en algunas ocasiones por la desobediencia. Dios los corregía, mataba a los desobedientes, y los que quedaban seguían caminando. Seguían, porque la obra del Señor no se detiene por uno que falla o por dos que fallan. La obra del Señor sigue, porque la obra del Señor no gira en torno al hombre, sino que es de Dios. Y hasta sabe usted que alguien podía haber dicho, ay, si Moisés se muere, entonces ya no tenemos cómo llegar a la tierra prometida. No, Moisés se murió y Dios levantó a otro, Josué, y lo llevó hasta la tierra prometida al pueblo de Dios. Pero entonces, fíjese que lo que dice Balaam es interesante en el versículo 23. Contra Jacob dice, no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Jacob, dice, contra Israel. ¿Se acuerda? Si usted viene los jueves, tiene la costumbre de congregarse los jueves, hace unas semanas más o menos estuvimos hablando de este aspecto. Que hay creyentes que todavía le tienen miedo a los brujos, que todavía una persona los chantajea con que les va a poner un sapo en el estómago, que una serpiente. Y dicen, ay, no, yo no sé. Dicen, ¿será que también yo salí afectado ya por la brujería? Si usted es pueblo de Dios, no. Estése tranquilo. Pero hay creyentes que se ponen a temblar. Dicen, ¿no será que me han hecho alguna brujería? Dicen, ¿no será que me salpicó a mí también? Mire, el vivo ejemplo es el pueblo de Israel. Y nosotros somos también pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios sabemos aquí? Amados hermanos, le dice, mira, Balac le dice, yo sé que ando caído, le dijo Balaam, yo sé que ando todo chueco, pero mira, le dice, contra Jacob, le dice, no hay brujería que valga, le dice. Contra Israel, le dice, contra el pueblo de Israel, no valen las hechicerías, le dice. No valen. Es que, hermanos, contra aquel y aquella que la sangre de Cristo le ha cubierto, óigame, contra aquel hombre, contra aquella mujer que su vida, su corazón ha sido lavada, no con cualquier cloro, ni con cualquier lejía, ni con cualquier agua, sino con la sangre de Cristo, no hay brujería ni hechicería. No hay. No hay trabajitos o maleficios. No hay chamanerías ni oraciones del puro que valga, hermanos. No hay. No se puede. Y eso es lo que le dice Balaam a Balac. Mira, le dice, te voy a decir la verdad, le dice. Aquí podemos pasarnos todo un año y siempre bendiciones van a salir de mi boca, porque Dios lo que hacía es ponerle la palabra. Es cierto que andaba caído el Balaam, pero resulta que Dios siempre le ponía, ¿qué es lo que? Y cuando aquel iba a abrir la boca, Dios le ponía bendiciones y bendecía al pueblo de Israel. Qué maravilloso es cuando aún nuestros enemigos nos bendicen por causa del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, le voy a contar una historia, y es que mi pastor,
que fue mi pastor por 12 años, me acuerdo de, allá en El Salvador, por supuesto, cuando llegamos a un lugar a rentar, a una avenida, un edificio, resulta que habían personas en ese barrio que prácticamente, ahí no habían creyentes, no habían cristianos, eran personas tal vez religiosas, ¿verdad? Pero enemigas del evangelio. Y nosotros como los latinos, donde quiera que vamos, somos bien bullistos, ¿verdad? Somos personas que hacemos vigilias, ayunos y alabamos al Señor con fuerza. Y esas personas me acuerdo que, bueno, hasta después nos dimos cuenta, ¿verdad? Había una tienda enfrente, veía una persona que era adinerada frente al edificio donde estábamos reuniéndonos. Ahí era la iglesia, ahí estábamos pagando la renta. Y resulta de que esa persona se conjuró matar al pastor. Y hasta después nos dimos cuenta. La misma persona confesó. Él no aguantaba, dijo, yo no aguanto a ese bullisto. Tanto que grita. O sea, no eran tanto las alabanzas las que le causaban problema a él, o los gloria a Dios, o los amenes, sino era la predicación. Pero yo no sé, no es que no era la voz del pastor, era lo que decía. Porque si nosotros hacemos bulla solo por hacer bulla, al diablo no le hace ni cosquilla. Pero cuando lo que decimos es desafiante, eso despierta el interés del reino de las tinieblas, hermano. Y él dijo, él lo confesó después, me voy a parar enfrente, dijo, de la puerta, que hay una puerta que daba justamente al púlpito. Y dijo, de allí le voy a apuntar con mi pistola y lo voy a matar. Bueno, es más, llegó él. O sea, nosotros ni cuenta nos dábamos, nadie nos dábamos cuenta de eso, mucho menos el pastor, ¿verdad? Y él llegó, hermanos. Llegó, nadie se fijó que llegó. Yo no le puedo decir, yo lo vi que llegó, no, pero él dijo que había llegado. Llegó, y ¿sabe qué pasa, hermanos? Que el pastor estaba predicando. Es el padre del Saúl Valle, que vino hace unos meses acá, que viene de España, es el padre de él. Resulta que ese hermano, el pastor seguía predicando y con todo, ¿verdad? Dando la palabra. Y él dice, el hermano pastor dice que él nunca se fijó, no se acuerda que haya visto a esa persona frente en la puerta de entrada, donde, pues, para que lo apuntara, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa, que ese hombre llegó ahí, hermano, ni valor tuvo de sacar la pistola. Después él dijo, no tuvo valor, sintió algo que le impidió y mejor se fue temblando, hermanos, para la casa. Y hasta después dijo él, esos creyentes son brujos, dijo él. Esos creyentes algo tienen, dijo. No, hermanos, no somos brujos, somos todo lo contrario. Es que somos hijos del Todopoderoso. Y contra el pueblo de Dios no hay brujería, no hay hechicería, no hay nada que valga, hermanos. Por eso ustedes esténse tranquilo. Como dice el Señor en su palabra, estad quietos, dice. Y conoced que yo soy Dios, dice. Oiga, conozcamos que Él es Dios. Y con Él estamos seguros. ¿Cómo le iban a caer maldiciones al pueblo de Israel, hermanos? ¿Cómo? Si lo que había eran bendiciones. No hay maldición. Ahora, sí había corrección de Dios cuando el pueblo de Israel, él mismo le daba lugar al pecado. Porque si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Balaam lo que hace es darle un consejo a Balac. Le dice, mira, le dice, yo no puedo maldecir a este pueblo. No puedo, pero te puedo dar un consejo, le dijo. ¿Sabes cómo este pueblo puede Dios darles la espalda? Induciéndolos a pecar contra su Dios, le dijo. Ese es el consejo más perverso que se ha oído a lo largo de la historia. Indúcelos a pecar. ¿Y cómo? Le dijo Balac. Mira, le dijo, Dios los malmata cuando ellos le desobedecen, le dijo. ¿Y cómo hago? Fácil, le dijo. Mándale mujeres un poquito mal vestidas que se infiltren en el campamento de los israelitas. Ellos la van a ver, la van a codiciar, se van a acostar con ellas, van a fornicar y Dios solo los va a matar. Dios los va a castigar. Y lo hizo. Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta.
que el pueblo de Israel pecó contra Dios, pero fue que le hicieron una trampa, como decimos comúnmente. Y sí es cierto, Dios los castigó, porque Dios castiga el pecado, muy de su pueblo, pero Dios a sus hijos los corrige. Pero aquí viene el punto entonces. Lo único o la única persona que puede detenerse o puede causarle tropiezo es usted misma. Oiga, los únicos que podemos causarnos tropiezos somos nosotros mismos. No sé si me entendió. Hermano, no hay fuerza externa que nos pueda detener. Cuando nos mantenemos en obediencia al Señor, amados hermanos, no hay chamanerías que nos detengan. No hay brujerías, no hay artes mágicas, maleficios, no hay nada de eso, hermanos. Porque el Señor es nuestro escudo. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, como dice la Escritura. No hay maldiciones. Pero también podemos ver aquí lo que Balaam le dice a Balac, y es que el pueblo del Señor es indetenible. Nadie lo puede detener. Ni usted mismo lo cree, ¿verdad? Oiga, hermanos, al pueblo del Señor no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Durante su peregrinaje, el pueblo de Israel que salió de Egipto, ahí venía, hermanos, tomando ciudades. Habían ciudades que eran grandes fortalezas, como el caso de Jericó. Se cayeron las murallas y ellos ni un dedo movieron, porque Dios venía haciendo la obra por ellos. Venían ellos en obediencia a Dios y Dios los respaldaba, Dios los bendecía. Usted no se preocupe por cuánto Dios lo va a bendecir, preocúpese por serle obediente y fiel a Él. Preocupémonos por eso y lo demás dejémoselo al Señor. Y era indetenible. Por eso es que Balac, el rey de Moab, se sintió con temor. Dijo, ese pueblo es más poderoso que yo. Claro que sí. No el pueblo, sino el Dios de ese pueblo. Y es que el Dios de este pueblo, al cual pertenecemos usted y yo, es indetenible, es imparable. Nadie lo puede detener. Todopoderoso es nuestro Dios. Y por eso, ya para finalizar la porción que leímos, le dice en el versículo 24, le dice, un pueblo se alza como leona, le dice, poéticamente hablando Balaam ante Balac. Se levanta como un león. Ese pueblo no descansará, le dijo, hasta haber devorado a su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Ese fue el espadazo mortal que le dio el Señor a Balac a través de Balaam. Pero ¿qué está diciendo? Que el pueblo de Israel, es cierto que pasó dificultades por el camino, llegaron a un lugar donde no había agua, pero Dios les proveyó. Es cierto que se levantaron unas personas sectarias que querían dividir al pueblo, que querían regresarse, como Coré, Abirán y Dotán, pero Dios los malmató, los terminó, la tierra se los tragó y el pueblo de Israel siguió siempre adelante, siguió siempre adelante. Nosotros podemos pasar por dificultades en la vida cristiana. A lo largo de nuestra vida podemos tener decepciones, podemos tener fracasos, que es probable que hasta podemos caer, pero la gracia del Señor nos levanta, nos restaura, seguimos adelante y llega el momento cuando el enemigo también tiene que confesar que somos imparables, que nada puede detenernos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que esta iglesia, dijo, ni las puertas del infierno podrán detenerla, dijo. Así dijo el Señor. Ni las puertas, dijo, sobre esta roca, dijo, hablando de Él, que es la roca inconmovible de los siglos, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque como le dije hace un momento, la iglesia no está edificada sobre un hombre, no está edificada sobre una organización o un nombre, no está edificada sobre un concilio. La iglesia del Señor está fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. Y como está fundada sobre esa roca, ¿quién la tumba, hermanos? ¿Quién puede tumbarla? Vienen huracanes, vienen tempestades y la iglesia del Señor en las pruebas y en las luchas, como dice un coro bien antiguo, la iglesia sigue caminando, dice, y solo se detiene para predicar, dice. Bendito el Señor. Y usted
que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, no quisiera pertenecer a este grupo de vencedores. Y no somos vencedores o más que vencedores solamente por nuestros propios méritos, no, sino porque el capitán nuestro ya ha vencido. Ha vencido a la tumba, ha vencido a la muerte, ha vencido al diablo y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Vale la pena pertenecer a ese ejército, ¿no le parece? No se puede detener la iglesia, hermanos. Hay gente que dice, hoy sí, ya la iglesia topó, ya se detuvo. Tal vez se detuvo algún grupo de personas, pero la iglesia del Señor, es que la iglesia del Señor es eterna. Porque su amo y su dueño es eterno. Es eterno. ¿Se da cuenta que ser creyente no es simplemente ser un cualquier bobo que anda por ahí? Dice, es que ahí me reúno, yo ahí voy dando tumbos en la vida, dicen muchos creyentes. Simples. No se han dado cuenta quiénes son todavía, ni a quién pertenecen. Pero el verdadero pueblo del Señor, como he dicho en otras ocasiones, sabe de dónde viene y para dónde va. Nosotros venimos de la ciudad de la destrucción y vamos hacia la tierra prometida, y nadie nos puede parar, ni el mismo diablo nos puede detener. Jamás. Por eso lo que hace Balaam es usar un símil. Dice, este pueblo, dice, es como una leona. Es como una leona que le han robado sus cachorros. Es como un león que defiende su territorio, hermanos, con uñas y dientes. ¿Y quién lo detiene? Si es el rey de la selva. ¿Sí? Usted sabe que la gente hoy en día dice, no, los poderosos son la cúpula gobernante, son las personas pudientes, son la oligarquía, dicen los de la izquierda. Esos son los pudientes, los que tienen el dinero, esos manejan las cuerdas de la voluntad de las naciones. No es así. El Señor ha dejado una iglesia. Hay una organización en esta tierra que es la más poderosa. Lo que pasa es que nosotros no somos tan pretenciosos, hermanos. Pero el apóstol Pedro dijo, ustedes, dijo, refiriéndose a la iglesia, a los lavados con la sangre de Cristo, dijo, ustedes son real sacerdocio, dijo, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, dijo. Oiga, hermanos, qué privilegio más grande tenemos, ¿verdad? Vivamos como esa gente que Pedro dice que somos. Un pueblo adquirido por Dios. Oiga, adquirido por Dios. Él nos adoptó para hacernos hijos suyos. Y todo aquel que viene a Cristo confesando sus pecados es parte, es miembro de la familia de Dios. Es miembro de la familia de Dios. Y dice, y no descansará, dijo, este pueblo de Israel, hasta haber devorado a sus presas. Y así sucedió, hermanos. Ahí iban, hermanos, enfrentándose a dificultades. Ahí iban enfrentándose a problemas. Pero llegó un momento cuando llegaron a la orilla del Jordán. Ahora sí prepárense, les dijo Josué, porque vamos a tomar la tierra, les dijo. Y llegó el momento cuando el arca del pacto la tomaron en hombros y dijo Josué, cuando los que cargan, los levitas que cargan el arca del pacto, sus pies topen el agua a la orilla del río, el río se va a abrir, dijo. Hermanos, esa fue la primera proeza que hizo Josué, o que Dios hizo más bien a través de Josué. Cuando el mar rojo se abrió era Moisés el líder. Y cuando se abre el Jordán y pasa el pueblo de Israel, hermanos, y llegan a la tierra prometida y comienzan a establecerse y a sacar a todos los paganos que vivían ahí. Ahí vivían los jebuseos, ahí vivían los amorreos, ahí vivían los cananitas. Los expulsan de ahí y toman posesión de la tierra. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Claro que sí. Es cierto que Israel todavía no tiene toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Toda la tierra, esa tierra, hermano, todo lo que es Irak, Kuwait, todo eso le pertenece a Israel, según la promesa. Sí, según la promesa. Todo lo que es Mesopotamia,
La media luna fértil le llaman a todo eso. Que ahí usted búsquela en el mapa si quiere. La media luna fértil, se va a dar cuenta que ahí, hermanos, una gran cantidad de territorios que están en manos de otras personas ahorita. Pero que esa tierra Dios se la prometió a Israel, se lo prometió a Abraham, el padre de Jacob. Entonces, el punto es este: ¿quién puede detener al pueblo de Dios? Por muy débil que parezcamos, hermanos. Dicen, no, hombre, es un poquito de gente que se reúne ahí. Unos cuantos gatos, dice la gente. Pero arañamos, hermano. Pero cuando nos vemos al espejo, no vemos el gato, vemos un gran león, ¿verdad? Porque el león de la tribu de Judá está con nosotros. Y nada nos puede detener. Y en cualquier proyecto que la obra se embarque, Dios nos llevará a buen puerto. Porque aquellos que esperan en el Señor jamás serán confundidos, dice su palabra. Así es que no ande usted ahí de flojo, de floja ahí, no queriéndose involucrar en la obra de Dios, y vienen así poco apáticos a la iglesia. Algunos hermanos hasta viejos de estar en el evangelio y son poco apáticos en la iglesia. Dicen, usted es chusma, dicen. Sí, así se creen. Y todo lo que la iglesia hace no sirve. Todas las cosas que se hacen en la iglesia no sirven, pues no apoyan. Vengan a ver una película para los jóvenes. No vienen. Se creen que eso es mundano, se creen que eso no es para ellos, pero no dejan de ver televisión en la casa. Amanecen viendo televisión. Ciegos se van a hacer. Y hacemos actividades en la iglesia, se hacen ventas para ayudar a la obra. Dicen, eso no sirve. ¿Será mejor que lo que usted hace en su casa? ¿Por qué? Porque la gente no está consciente. Esa gente no es parte del pueblo de Dios. La gente que es parte del pueblo de Dios, como he dicho, se involucra en la obra. Y no hay obstáculo que lo detenga. Dice, no importa que el hermano que está a mi lado esté caído, yo voy a seguir adelante. No importa que dice, no, yo ya no sigo, yo sigo adelante. Amados hermanos, porque al fin y al cabo el premio es individual. Si no va a poner a dos personas, una corona para los dos ahí. No hay coronas dúplex. Son individuales. No hay premios en grupo. Son premios individuales que el Señor tiene preparado para aquellos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que aman su venida. Pero también que en esta tierra se destacaron en su obra, sirvieron en su obra, se dieron el todo por la obra. Eso, hermanos, eso es lo que el Señor premia. Y por eso el pueblo de Israel, Balaam lo califica de esa manera. No, hombre, si este pueblo es como un león, como una leona, dijo. ¿Quién lo detiene? Todos se apartaban, hermanos. Llegan a Jericó los espías, les dijo, una prostituta, les dijo, no, hombre, si este pueblo, esta ciudad va a caer en la mano de ustedes. Si el Dios que ustedes tienen es más poderoso que cualquier cosa, le dijeron. Una impía estaba diciendo que el Dios de Israel era poderoso. Qué terrible es cuando la gente pagana, los mundanos, creen y tienen más fe en Dios que los mismos creyentes. Eso es vergonzoso, hermanos. Eso es vergonzoso. Y por eso este Balaam, que aunque andaba caído, hermanos, un profeta desfasado ya, pero le está diciendo la pura verdad en la cara al rey Balac. Por supuesto, Dios le había puesto esas palabras en su boca, ¿verdad? ¿Quién los puede detener? Cristo está con nosotros también. Y dice la Biblia que Él va como poderoso gigante. Por eso, amados hermanos, seamos indetenibles en el trabajo, en la obra del Señor. Seamos indetenibles en los proyectos de la iglesia. Seamos indetenibles, amados hermanos, en la evangelización de esta ciudad. No renuncie, hombre, al privilegio. No renuncie a la posición que tiene. En lugar de comprometerse más, muchos para atrás van. La iglesia no se detiene ni para coger impulso, hermanos. Sigamos adelante. Y quizás usted está diciendo, no, hombre, este año me costó dar para el proyecto Pro Templo la promesa que dice, este año voy a descansar. No, hombre, el doble, comprométase a dar hoy. Seamos indetenibles. Seamos como el león que siempre va por más. Sigamos adelante en la obra del Señor. No nos detengamos en servirle. Y si usted no se involucra en la obra del Señor, involúcrese, hombre. No esté de orgulloso, orgullosa.
No esté ahí de merecido. No, hombre. Hagamos algo por la obra de Dios. Y no es para mí que usted lo está haciendo, es para el Señor. Yo no tengo nada que darle, hermanos, pero el Señor sí le va a dar un premio. Así dice su palabra santa. Sigamos adelante, hermanos, porque ese Dios de Israel es también nuestro Dios. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela hoy. Ese es el mejor consejo que le puedo dar ahora. Entréguele su vida a Cristo de una vez. Conságrese a Él y va a ver que el Señor le va a bendecir. Amén y amén. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.